Una pregunta común es si Jesús sabía escribir, y de ser así, ¿por qué no escribió nada personalmente para que lo leyéramos? Sucede que, de acuerdo con los historiadores de la Iglesia primitiva, Jesús sí escribió. Hoy discutiremos la carta personal de Jesús al rey Abgar. Estas cartas son conocidas principalmente gracias a Eusebio de Cesarea, quien las encontró en los archivos de Edesa durante su investigación histórica. Eusebio presenta esta historia en su Historia Eclesiástica, escrita a inicios del siglo I, lo que le confiere un aire de antigüedad y autoridad al relato. El rey Abgar V, también conocido como Abgar el Negro, gobernó el reino de Edesa, ubicado en lo que hoy es el sureste de Turquía, alrededor del año 9 después de Cristo. Edesa fue un importante centro cultural y comercial durante los primeros años del primer siglo, siendo una encrucijada de varias civilizaciones, incluidos los imperios romano y persa. El rey Abgar pertenecía a la dinastía osroena, que hizo de Edesa una entidad política significativa en un periodo de gran turbulencia regional. Su gobierno es conocido por su diplomacia estratégica y sus esfuerzos por navegar las disputas de poder entre los grandes imperios. Es recordado no solo por su habilidad política, sino también por su conexión única con la historia cristiana primitiva, que entrelaza su historia con la de Jesús Cristo. El rey Abgar sufría de una enfermedad crónica y debilitante. Las descripciones de su condición varían, pero está claro que era grave y ningún médico local podía ofrecerle alivio. Fue durante este tiempo de sufrimiento que Abgar escuchó hablar de Jesús de Nazaret, cuya fama como sanador había comenzado a extenderse mucho más allá de las fronteras de Judea. Las historias sobre Jesús que llegaron al rey Abgar estaban llenas de relatos de curaciones milagrosas, ciegos que veían, cojos que caminaban y enfermos que recuperaban la salud plena. Estos relatos despertaron una mezcla de esperanza y curiosidad en el rey Abgar, quien pensó que si tales historias eran verdaderas, tal vez Jesús podría ofrecer un remedio no solo para sus dolencias físicas, sino también para las enfermedades espirituales y políticas de su pueblo. En su dolor y esperanza, Abgar envió una carta a Jesús. De acuerdo con antiguas tradiciones cristianas, particularmente preservadas en los escritos de Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IX, el rey Abgar escribió una carta a Jesús, un acto audaz y sin precedentes. En la carta le dijo a Jesús: «Cuando escuché todas estas cosas sobre ti, consideré que eres Dios mismo que descendió del cielo para obrar así, o que eres el Hijo de Dios haciendo tales cosas. Por eso te escribo y te pido que me visites y cures mi enfermedad. Además, he escuchado que los judíos están murmurando sobre ti y te desean mal. Tengo una ciudad bastante pequeña pero noble, y es suficiente para los dos». Como puedes ver en su carta, Abgar expresó un profundo respeto y reverencia por Jesús, reconociéndolo no solo como un sanador, sino como un salvador que realizó milagros sin el uso de medicamentos o hierbas. Sus palabras reflejaban una profunda creencia en el poder divino de Jesús. Dijo: «He oído hablar de ti y de tus milagros, y creo que vienes de Dios». Abgar luego extendió una invitación a Jesús, ofreciéndole refugio en Edesa, un lugar lejos de las crecientes hostilidades que marcaban el ministerio de Jesús en Judea. Escribió a Jesús diciendo: «Te invito a venir a mí y escapar de la persecución que estás sufriendo». La solicitud del rey era simple pero profunda: la cura de su enfermedad, creyendo que solo la presencia de Jesús restauraría su salud. Por lo tanto, te escribo para pedirte que vengas a mí y cures la enfermedad que me aflige. Esta petición ilustra no solo su creencia en Jesús, sino también una esperanza de que este poder pudiera extenderse más allá de las poblaciones judías hacia un gobernante gentil. Entregar el mensaje de Edesa a Jesús en Judea no fue una tarea fácil, dada la considerable distancia y la naturaleza rudimentaria del transporte y la comunicación en esa época. De acuerdo con los historiadores, el rey Abgar confió esta importante carta a un emisario.
un mensajero real, encargado de la significativa responsabilidad de encontrar a Jesús y entregarle el mensaje directamente. Este mensajero no solo tendría que navegar por los paisajes geográficos y políticos de las regiones entre Edesa y Judea, sino también localizar al propio Jesús, lo que habría sido desafiante, dado el ministerio itinerante de Jesús. La travesía del emisario encapsula una búsqueda física y metafórica de la verdad espiritual y la curación. Al llegar a Jesús, según la historia, el mensajero presentó la carta a Jesús, completando así su misión. En este punto, probablemente te estés preguntando qué hizo Jesús después de recibir la carta. La respuesta de Jesús al sincero llamado del rey Abgar es crucial y sorprendente. De acuerdo con las tradiciones preservadas por Eusebio y otras fuentes cristianas primitivas, Jesús, de hecho, respondió al rey Abgar. Aquí está lo que Jesús escribió en la carta al rey. Bienaventurados los que creyeron en mí sin haberme visto, porque está escrito acerca de mí que aquellos que me vieron no creerán en mí, y que aquellos que no me vieron creerán y serán salvos. Pero en cuanto a lo que me escribiste para venir a ti, es necesario que cumpla aquí todas las cosas para las que fui enviado, y después de cumplirlas, seré llevado hacia quien me envió. Pero después de que yo sea llevado, enviaré a uno de mis discípulos a ti, para que cure tu enfermedad y traiga vida a ti y a los tuyos. Como puedes ver en su carta, Jesús reconoció la fe de Abgar y su comprensión de la misión de Jesús en la tierra. La respuesta es graciosa y honra la creencia de Abgar. Históricamente, la carta significa un reconocimiento temprano de la propagación del mensaje cristiano más allá de las poblaciones judías hacia el mundo grecorromano más amplio. Esto sugiere que Jesús estaba consciente de su creciente influencia y tenía la intención de que sus enseñanzas alcanzaran todos los rincones de la tierra, simbolizado por su promesa de enviar a un discípulo después de su ascensión. Esta promesa también ilustra el papel de los apóstoles en la continuación de la obra de Jesús, un aspecto fundamental de la doctrina cristiana en relación con la sucesión apostólica. ¿Qué sucedió después de que Jesús escribió una carta al rey Abgar? De acuerdo con relatos históricos narrados por Eusebio y expandidos en textos apócrifos, Jesús cumplió su promesa. Después de su ascensión, envió a uno de sus 70 discípulos, identificado como Tadeo, a Edesa. Al llegar, Tadeo curó al rey Abgar y a muchos de sus súbditos, provocando una conversión significativa al cristianismo en el reino. Este acto confirmó el poder y alcance de las palabras y promesas de Jesús y estableció una de las primeras comunidades cristianas fuera de Judea. Edesa se convirtió en un centro vital para la difusión de la fe en Oriente, influyendo en regiones vecinas y desempeñando un papel crucial en la formación de la tradición cristiana siria primitiva. Según elaboraciones posteriores, Tadeo también trajo un paño con la imagen del rostro de Cristo, creado milagrosamente cuando Jesús presionó una toalla en su rostro. Esta imagen, conocida como la Sagrada Faz de Edesa, se convirtió en un ícono reverenciado, acreditado con poderes protectores y siendo un foco de veneración. El intercambio entre el rey Abgar y Jesús resaltó temas de fe, misión divina y el alcance universal del mensaje de Jesús. Reforzó la creencia de que la salvación a través de Jesús estaba disponible para toda la humanidad, más allá de los límites étnicos y geográficos de Judea. Como se mencionó, las cartas entre Jesús y el rey Abgar salieron a la luz gracias a Eusebio de Cesarea, quien afirma haberlas descubierto en los archivos de Edesa. Sin embargo, la autenticidad de estas cartas ha sido objeto de considerable debate entre académicos y teólogos. En primer lugar, no hay copias sobrevivientes de las cartas originales más allá de lo que Eusebio transcribió. Los escépticos argumentan que el estilo y el contenido de las cartas no corresponden concluyentemente al contexto judío de la época de Jesús. Sin embargo, sin la carta original, no podemos afirmar si realmente existieron o no. Apuntan que el uso del griego en una región donde predominaba el arameo
plantea preguntas sobre el origen y la autenticidad de la carta. No obstante, muchos hablantes de arameo de la época escribían y hablaban en griego, que era una lengua dominante. Tiene sentido si Jesús también lo hacía. Además, las cartas eran correspondencias entre dos personas de países diferentes, y usar una lengua común sería lógico. Creo que esta carta existió, pero también es posible que Jesús haya dictado su intención al mensajero, quien luego la escribió. Sea como fuere, hubo correspondencia entre Jesús y el rey Abgar, resultando en la curación milagrosa del rey y la conversión de su casa al cristianismo. ¿Te gustaría poder trabajar desde tu casa y ganar entre $100 y $500 diariamente? Si tienes interés, haz clic en el enlace del primer comentario fijado y accede a un método que ha ayudado a más de 3.800 personas a cambiar sus vidas.